repaso de cuáles son esos recursos energéticos que tenemos en el país, cuál es su importancia, cómo ha evolucionado la matriz energética en los últimos años, cuál es la situación actual, y cerraremos con unas preguntas acerca de toda esta información. Bueno, comencemos diciendo que todos sabemos que el país tiene unas reservas muy abundantes de energía, incluso si no consideramos las fuentes renovables, ¿no? Ahí vemos que las reservas petroleras oficialmente se calculan en 304.000 millones de barriles de petróleo, una cifra que es contestada por muchos expertos debido a la manera como se calculó, es decir, digamos que no se respetaron los criterios técnicos y la cifra que pues, los expertos colocan es un poco más baja, está hablando de 110.000 millones de barriles, que de todas maneras es, digamos, una cantidad enorme de reservas petroleras que la ubica dentro de una de las más importantes del planeta. Igualmente, las reservas de gas natural pues ascienden a 200 trillones de pies cúbicos, en el octavo lugar de las reservas mundiales. La verdad que da pena decirlo porque en el país tenemos una penuria de gas cuando tenemos unas reservas enormes de gas. Igualmente importantes son las reservas de recursos radioactivos como torio, uranio, y las de carbón no son tan espectaculares, pero tampoco son unas reservas pequeñas, ¿no? Esta variedad de fuentes que tenemos en el país es una ventaja que siempre nos permitió tener flexibilidad para adaptar la producción de energía tanto a las exigencias de la demanda de los mercados internacionales como de la demanda nacional. Si vemos en esta curva que representa la producción de energía primaria, es una curva que marca hitos históricos dentro del país. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en el 2002-2003 Juan Carlos. Sí, me parece que sí, se nos cortó a todos. Pero Juan Carlos sigue en la sala. Esperemos unos segundos a ver si se reconecta su internet, porque permanece en la sala, pero no podemos escucharlo. Juan Carlos, tienes tu micrófono silenciado. Está en la sala, pero tiene el micrófono silenciado. ¿Me escuchan? Ahora sí, dejamos de escucharte un momento porque se silenció tu micrófono y o sea, te perdimos al final de la explicación de la lámina anterior. Bueno, seguimos. Les comentaba que a comienzos de... el internet está bastante inestable, de nuevo, pero seguimos. ¿Me siguen escuchando? Sí, ahora te escuchamos, Carlos. Mencionaba que la gráfica realmente muestra momentos históricos del país, como el momento de la huelga general, en el cual la producción petrolera pues, descendió, pero luego se recuperó en el año 2004, pues comenzó a volver a descender, una ligera recuperación en el año 2007, pero aquí vemos que la caída pues se ha mantenido a lo largo del tiempo desde el año 2004, primero con una pendiente muy suave, ¿no? Esa pendiente muy suave que observamos allí. Ahora sí perdimos a Juan Carlos de la sala. Juan Carlos, debes desmutear tu micrófono. Sí, no sé que pues ocurre esto con frecuencia, ¿no? Bien, confírmeme si ven la imagen y me escuchan. Ahora sí, vemos la imagen y te escuchamos. Ok, luego, a partir del año 2014,
vemos cómo cae la producción petrolera de una manera vertiginosa, ¿no? Y esto, bueno, se debe a la mala administración de la empresa petrolera, a la mala administración, digamos, de Petróleos de Venezuela, toda una gran cantidad de problemas, perdieron el capital humano, no invirtieron, no hicieron mantenimiento, etcétera. Esto es una historia bien conocida en el país. Normalmente la matriz de producción de energía primaria se representa de esta manera y si comparamos el año 2010 con el año 2018, podemos ver claramente cómo la participación del petróleo en la producción bajó del 84% a el 74%. La gráfica nos indica, bueno, que somos un país que mayoritariamente lo que genera, tiene una matriz, digamos, de generación de energía que produce emisiones de gases de efecto invernadero porque es fundamentalmente pues combustible fósil, ¿no? Eh, como dije anteriormente, esa caída de la participación de los hidrocarburos en la matriz de productora nacional se debió pues a la política con la OPEP y también a la mala administración de la empresa petrolera. Sin embargo, vemos también que la participación del gas incrementó de 11% a 18%, y esto pues fue gracias al inicio de la explotación del campo Urdaneta en el Golfo de Venezuela por parte de una empresa mixta, ¿no? Realmente aquí todo Creo que la conexión de Juan Carlos es tan inestable que también el compartir pantalla la debilita. Juan Carlos, es muy difícil para ti que intentes seguir sin compartir la pantalla, que quizás eso es lo que determina de... Bueno, no, retomemos. Sí, puedo seguir. Sí, sí, Ok, adelante. de acuerdo. Hay varios factores que inciden, digamos, digamos, en caracterizar a esos recursos energéticos como de importancia estratégica para el país. Para mí los tres importantes es que es fundamental para el sustento de la economía, sin duda es la principal fuente de ingreso de divisas, pero es también un factor de seguridad e independencia energética interna, ¿no? A la vez, bueno, la disponibilidad de esos combustibles a bajo precio, al igual que la electricidad, representó pues siempre una ventaja competitiva importante tanto para las empresas del sector público, es decir, las empresas de Guayana, como para el sector privado. Este gráfico nos muestra el argumento de por qué es el sustento de la economía. Y bueno, si vemos en este gráfico de barras que representa vemos cómo se incrementaron los ingresos por exportaciones a partir del año 2004, ¿no? Y bueno, más del 90% de esas exportaciones eh, fueron exportaciones petroleras y se alcanzaron niveles de ingresos fabulosos. Fíjense que en los años 2008, 2011 y 2012, los ingresos por exportaciones totalizaron más de 90.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares nos harían falta hoy en día para recuperar la industria petrolera y la industria eléctrica, ¿no? Y en el pasado teníamos esa cantidad de dinero en apenas un solo año. El concepto de seguridad energética también es importante porque refleja la disponibilidad de energía en el país que cumple con requerimientos, digamos, de tiempo, es decir, de oportunidad, de calidad, de diversificación de fuentes.
como vemos en el gráfico, de moderado a moderado alto. Ese índice de seguridad energética incluye la disponibilidad de recursos energéticos, las infraestructuras de producción y transporte existentes en el país, la no dependencia de importaciones, la incidencia sobre el medio ambiente, la competencia y eficiencia del mercado, las interrupciones del servicio. Fundamentalmente por las interrupciones del servicio y por la incidencia en el ambiente, vemos cómo en los últimos años, es decir, a partir del año 2012, 2013, vemos cómo la seguridad energética comienza a caer. Fíjense que ya estábamos entrando en un nivel de seguridad baja en el año 2016. Actualmente, pues prácticamente no tenemos seguridad energética, tenemos una crisis energética en el país, no hay gas, no hay gasolina, y la electricidad también falla con bastante frecuencia. En cuanto a independencia energética, que es otro concepto totalmente distinto, porque este mide la capacidad de producir la energía que demanda el país, vemos que gozamos de independencia energética durante varias décadas, pero esa independencia Juan Carlos, disculpa, mira, estamos teniendo muchas dificultades para poder escucharte. Tu presentación se cae cada minuto y medio aproximadamente. ¿de acuerdo? Puedo seguir sin las láminas, perfectamente. Sí, creo que es lo más conveniente en este momento porque pareciera que es eso, que no aguanta ni la cámara ni compartir la pantalla. Bueno, esto es un indicador bueno, del deterioro de los servicios. Entonces, bueno, yo te sugeriría que intentáramos tratar de retomarlo porque la verdad los últimos 5 minutos no hemos podido entender nada o es difícil seguir el hilo de lo que has planteado y bueno, es una pena. Entonces, quizás vale la pena mejor escucharte. Tú tienes las láminas de apoyo, nosotros las vamos a compartir en nuestra página y en nuestras redes para quien después quiera consultarlo. No es lo ideal, pero es lo que te propongo para que te podamos entender y escuchar mejor. De acuerdo, Liz. Por favor, indíquenme hasta dónde me escucharon. No, bueno, nos quedamos en la lámina sobre la seguridad energética, o sea, donde explicabas cuál era nuestro nivel de seguridad energética en este momento y qué tan cierto era. Estabas por ahí. Muy bien. Bueno, les estaba comentando que la seguridad energética tradicionalmente había sido de moderada alta, pero en los últimos años, pues esa seguridad energética se desplomó debido fundamentalmente a las interrupciones del servicio, de los servicios, es decir, de los servicios de electricidad, de disponibilidad de gasolina, de diésel, de gas, etcétera, ¿no? Y actualmente, pues tenemos una seguridad energética muy baja en el país, ¿no? El concepto de independencia energética también se ha reducido. La independencia energética es la capacidad para producir la energía energética, pues también se ha desplomado en los últimos años, ¿no? A conversar también eh, acerca de las materias de consumo, es decir, no solamente de producción, sino también del consumo. En cuanto al, creo que es importante mencionar que, bueno, el comportamiento pues, histórico que tenemos del consumo en el país es importante observarlo, hacerle seguimiento, porque es a partir de ahí que se puede hacer una planificación y un diseño de políticas públicas en materia energética, tanto para el mediano como para el largo plazo, ¿no? Con el propósito de que tengamos un desarrollo sano, equitativo.
sin duda alguna que tenemos que tener en cuenta el cuestionamiento actual de los combustibles fósiles, porque hay una amenaza de cambio climático, y también porque esos combustibles fósiles ocasionan problemas de salud por las emisiones que ocasionan cuando se queman estos combustibles, y también hay problemas por la volatilidad de precios, ¿no? Y esos cuestionamientos son los que están conduciendo a numerosos países a interesarse por las fuentes renovables, ¿no? Y también por la eficiencia energética, que van a tener un rol cada vez más preponderante hacia el futuro. La matriz de consumo energético del país nos muestra cómo realmente pues, tenemos una matriz que en el pasado se repartía casi que equitativamente entre hidrocarburos líquidos, gas e hidroelectricidad, ¿no? Casi que 3 partes iguales. Sin embargo, en fechas más recientes, la participación de los hidrocarburos comenzaron a subir, sobre todo a comienzos de la primera década, con las inversiones que se hicieron en nuevas plantas termoeléctricas que por supuesto necesitaban combustibles de diésel, gas, etcétera, ¿no? Entonces, allí comenzó a crecer, digamos, el uso interno de combustibles, igualmente de gasolina, hasta que en los años más recientes, bueno, todas estas plantas comenzaron a fallar, comenzó a escasear el combustible, porque si bien la producción de combustible descendió por las fallas en las refinerías, eso pues mientras fue posible se fue subsanado con la importación de combustibles. Pero en el momento actual no tenemos ni siquiera importación de combustibles ni producción interna de combustibles, ¿no? Entonces en el momento actual la matriz se ha deformado completamente, y prácticamente para el consumo energético, lo mayoritario en este momento es sin duda alguna hidro. Lamento que no puedo proyectar las láminas, porque pues, son láminas que muestran cómo evolucionó esto a lo largo de los años en la última década, es decir, cómo fue decayendo la producción de combustibles para la generación eléctrica en el país, y bueno, cómo se trató, digamos, de subsanar esto importando combustibles, pero a medida, digamos, que la crisis económica fue creciendo en Venezuela, cada vez tuvimos menos capacidad para importar combustible, y más recientemente las sanciones, que pues, son muy recientes, son del año 2018, pues terminaron de incrementar la crisis de generación eléctrica en el país. Ese consumo eléctrico en el país, a partir de la reducción que se produce a partir del 2012, pues fundamentalmente se debe primero a una contracción industrial. Es decir, en el país se adoptó una política de sustitución radical de la producción de bienes de consumo nacionales para favorecer las importaciones. Y ese favorecimiento de las importaciones entonces produjo un descenso de la demanda de electricidad industrial significativo, cayó en un 50%. A esto pues había que agregar también que muchas industrias fueron expropiadas, y quienes trataron, digamos, de operar esas industrias luego de su expropiación, cuando las convirtieron en empresas públicas, pues sencillamente no supieron operarlas, algunas fueron dañadas, y ahí también pues cayó el consumo de electricidad del sector eléctrico. En cuanto al sector transporte, también hubo una disminución a partir del año 2012 por la reducción del número de vehículos en circulación debido al descenso de las importaciones de partes y de vehículos, y también a la caída de las actividades de ensamblaje de vehículos en el país. De tal manera que llegamos de esa forma a una crisis eléctrica que pues, representa un déficit importante, ¿no? Lo que podemos decir es que a pesar de las grandes inversiones que se hicieron en plantas termoeléctricas en el país, en el año 2011 tuvimos 2 apagones nacionales. Ese mismo año el gobierno nacional anunció un plan de racionamiento temporal, reconociendo que el sistema eléctrico tenía debilidades de generación, y anunció también que todo esto se iba a solventar con un plan
que iba a lograr solventar todo a finales de ese mismo año 2011. Eso no ocurrió y bueno, lo que sí ocurrió es que tenemos un racionamiento eléctrico cada vez mayor, que siguió pues extendiéndose a lo largo de todo el país. Tanto así que en marzo del 2019 ocurrieron sucesivos apagones a escala nacional de más de un día en varias regiones, incluyendo la región capital, cuando varias turbinas de la central hidroeléctrica del Guri dejaron de operar por causas que todavía no han sido suficientemente explicadas. Bueno, a pesar entonces de las sumas enormes que se invirtieron en equipo, el respaldo termoeléctrico del sistema eléctrico no funciona. No funcionó cuando los apagones y en el momento actual sigue sin funcionar, ¿no? Y eso pues es una barrera importantísima para cualquier iniciativa que se desee emprender a fin de estimular la producción industrial y la actividad comercial en el país. En consecuencia, en mi opinión, todo plan de reactivación económica tiene que comenzar necesariamente por la recuperación del servicio eléctrico nacional. La situación actual entonces es que tenemos una crisis eléctrica y energética sin precedentes que ha afectado a la economía y a la calidad de vida de todo el país. Hay escasez y racionamiento de la gasolina, hay escasez de diésel, de GLP, que es el gas de las bombonas. Tenemos un derrumbe de la actividad petrolera y tenemos un desplome de la economía que se debe a las políticas intervencionistas y controladoras del Estado sobre las diversas actividades económicas. La caída del PIB, del Producto Interno Bruto, entre el año 1998 y 2020 es de 384%. Y tenemos un proceso hiperinflacionario muy agudo, algo que casi que es difícil de pronunciar, es 1.7 millones por ciento en apenas los últimos 2 años. Es decir, entre agosto de 2018 y septiembre de 2020, la inflación creció 1.7 millones por ciento. Y tenemos también, por supuesto, una devaluación desmesurada de la moneda. La situación actual del sector petrolero es que tenemos una industria petrolera en ruina, la producción está por debajo de los 400.000 barriles por día, la actividad de refinación está con una capacidad bajísima, una capacidad operativa que apenas es el 10 a 15%, y accidentes y derrames petroleros con mucha frecuencia. La industria petrolera tiene una deuda estimada superior a 70.000 millones de dólares. Existe una dificultad enorme para seguir importando combustibles por las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y hay un agotamiento entonces de la renta petrolera. Prácticamente los ingresos por el negocio petrolero al Estado no le queda nada. Todo se va en cubrir los costos operativos y en pagar deuda. Y para el sector eléctrico tenemos un deterioro estructural. En 2018 solo se generaban 10.000 megavatios para atender una demanda aproximada de 14.000 megavatios. Es decir, que en el 2018 ya teníamos un déficit eléctrico del 30%. En el momento actual, pues debe ser superior. La termoelectricidad de 16.000 megavatios instalados apenas se están generando 2.500 y en cuanto a hidro, de 17.800 megavatios apenas se están generando 7.500 aproximadamente. Es decir, que estamos en una crisis eléctrica que es complementaria de la crisis del petróleo. Lamento no poder compartir la pantalla. Voy a intentar hacerlo un momento para mostrarles una gráfica que creo que es Juan Carlos, bueno, me importante planteas compartir. adelante. Estas son todas las láminas que no he podido ver, pero quería llegar a esta lámina, que es una lámina muy interesante, es mía, es de mi amigo Nelson Hernández, que muestra cómo son complementarios la crisis petrolera y la crisis eléctrica. Es decir, la industria petrolera no es capacidad de producir los combustibles que necesitan las plantas termoeléctricas. Y en los círculos vemos todos los factores que inciden en la crisis, ¿no? Claro, al no haber combustibles, no hay electricidad, y al no haber electricidad, no hay pues esta energía que requiere los campos petroleros para poder operar. Estamos Aquí viendo vemos entonces propuestas
¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Solo decirte que estamos viendo la lámina que dice matriz de consumo energético. Ahora estamos viendo la lámina de Es que no ha electricidad. llegado. Ahora sí creo que estamos en la que querías mostrarnos, que tiene un fondo azul y dice combustibles por un lado, electricidad por otro. Sí, Perfecto. La acabas de pasar a donde sí, dice... esa es la lámina que trataba de explicarles. Ok. Correcto. Bueno, en esta lámina vemos los distintos planes algunos de los distintos planes que se le han propuesto al país para resolver la crisis petrolera. Ahí vemos el plan país, vemos el de la Cámara Petrolera, el sector privado, y vemos también la del Grupo Noco, ¿no? Y vemos que las cifras son al menos similares en el orden de magnitud de a dónde se quiere llevar el aumento de la producción. Vemos los plazos establecidos. Vemos que el de la Cámara Petrolera es bastante optimista porque piensa que es posible subir la producción a más de 2 millones de barriles diarios en un lapso de entre 2 a 5 años, y están los niveles de inversión requeridos, ¿no? La Cámara Petrolera también sostiene que no se requiere formular la ley orgánica de hidrocarburos para hacer todos estos cambios, es decir, para poder incrementar la producción en el país. Todos los planes sí coinciden en algo, y es que es necesario un consenso político previo. Ese consenso político es para que se adopten reformas fiscales, para crear confianza en las inversiones extranjeras y la protección legal que se requiere para poder privatizar no solamente el negocio petrolero, sino también la generación eléctrica en el país. Pues los tres planes, que no son los únicos, hay otros planes, hay un plan del IESA también, todos hablan de lo mismo en el sentido de que el país no tiene capacidad para realizar las inversiones requeridas y va a ser necesario una privatización, ¿no? Vamos a ver a dónde nos puede llevar esto, ¿no? La crisis eléctrica, según el Grupo Zuluaga, requiere una inversión de 15. Bueno, perdimos a Juan Carlos. Lo que vamos a hacer es retomar la presentación, dar paso a la presentación que sigue mientras el internet de Juan Carlos se recupera, y quizás entonces aprovechar los derechos de palabra y las intervenciones, y bueno, que nosotras intentemos compartir la pantalla desde acá, aunque bueno, quienes vivimos en Venezuela sabemos que esto es un desafío cotidiano. Quisiera entonces darle la bienvenida y la palabra a Pablo Bertinat, que nos acompaña desde Argentina. Pablo es miembro del Grupo de Trabajo Regional para la Transformación Social Ecológica, ha acompañado también varios de esos proyectos, es ingeniero electricista, máster en Sistemas Ambientales Humanos, es director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Facultad Regional del Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional, profesor titular de dedicación exclusiva de fuentes no convencionales de energía. Es investigador, autor de artículos y libros sobre la problemática energética y colaborador con movimientos sociales, indígenas y ecologistas en temas de energía. Pablo actualmente coordina el proyecto de energías renovables para el mercado rural de la Secretaría de la Nación en Argentina. Bienvenido, Pablo. Para nosotros es un gusto que nos acompañes hoy acá. Tienes 20 minutos para tu presentación. Muchísimas gracias por la invitación a FES, a la gestión también de Antonio Dilicio para esta participación. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya enseguida te... Lástima que pudimos escuchar tan cortadamente a Juan Carlos, porque parecía, bueno, la cantidad de cuestiones que escuchamos fue sumamente interesante para el debate, ¿no? Pero bueno, veremos en todo caso la presentación, que por ahí hay una cantidad de datos que me parecieron sumamente relevantes. Yo no, por lo menos en mi presentación, yo no voy a trabajar sobre cuestiones puntuales o específicas de información de datos. Mi idea era poder compartir con ustedes una
algunas reflexiones sobre la transición energética. Creo que ahí se debe estar viendo, ¿no es cierto? Por favor, ¿me confirman? Sí, la vemos, Pablo. Perfecto. Entonces la idea era solamente compartir algunos aspectos de cuál es la mirada que estamos teniendo de la transición energética. Tal vez también hay algunos puntos que seguramente podemos hacer referencia respecto a algunos de los planteos que hizo Juan Carlos, que me parece que son importantes. Como decían, formé parte del equipo de transición socioecológica y los debates que allí se dieron en compañía de, como decía, Antonio Delicio y muchos otros compañeros, en los cuales tuvimos espacios de reflexión sobre la transición socioecológica y en particular sobre cuáles debieran ser los aspectos de un proceso de transición energética necesario, enmarcado en ese proceso de transición socioecológica, ¿no? Y en ese marco, tal vez repasar muy rápidamente, telegráficamente, cuáles son los elementos del diagnóstico que nos llevan a pensar en la necesidad de un proceso de transición energética, para luego poder abordar en todo caso cuál es la mirada de qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que entendemos que hay que cambiar, y a partir de ahí cuáles son los ejes en todo caso para pensar en un proceso de transición. En ese marco, y como decía, muy telegráficamente, para no ocupar tanto tiempo con el diagnóstico, que por la mayoría de ustedes seguramente es muy conocida, pero tanto a nivel global como regional e inclusive en la mayoría de nuestros países, en particular Venezuela y Argentina, tenemos una matriz energética extremadamente fósil, no compatible con los objetivos climáticos del planeta, claramente, por diferentes razones, no vamos a abordar aquí las razones, pero que son de las matrices más fósiles de América Latina, en particular la de Venezuela, la de México, la de Argentina en esos casos. El sistema energético es un sistema fuertemente desigual, fuertemente inequitativo. Esto es inherente al sistema porque más allá de los anuncios de incremento de producción energética y el crecimiento de la producción energética global, los niveles de desigualdad y los niveles de inequidad existentes a nivel global son altísimos. Estamos en presencia de un sistema energético altamente concentrado, altamente centralizado, en manos de muy pocas empresas, en particular en América Latina. Si uno revisa las 10 empresas más grandes de América Latina, 5 de ellas son empresas de energía, y la mayoría de ellas son empresas públicas, con lo cual esto agrava también el diagnóstico por algunas razones que vamos a ver. No solo estamos hablando de un sistema fuertemente concentrado y centralizado del sector energético, sino que este sistema en muchos casos está en manos de empresas públicas que actúan bajo lógicas digamos, muy parecida a la de las empresas privadas. El sistema energético es un sistema altamente conflictivo, inherentemente conflictivo, con conflictos en todas las escalas, desde invasiones a países por recursos energéticos, como conocemos en el último siglo, que gran parte de los conflictos bélicos que ha habido han estado asociados a recursos naturales y muchos de ellos a recursos energéticos, pero la cadena de conflictos asociada al sector energético es en toda la cadena. Hay conflictos por las tarifas, hay conflictos por el acceso, hay conflictos por las grandes obras de infraestructura, hay conflictos por el acceso a los recursos. O sea, los conflictos son inherentes al sector energético. Es un sector energético sumamente opaco, o sea, es un sector muy poco transparente, muy poco participativo, donde la ciudadanía no tiene participación real a la hora de definir las políticas energéticas. Es un sector, digamos, derivado, entre comillas, en especialistas o en lobbies, etcétera, pero donde la participación ciudadana es sumamente baja. Es un sector penetrado fuertemente por la lógica neoliberal,
en la mayoría de nuestros países. Hemos tenido reformas a partir de los años 90 con privatizaciones, con la incorporación de legislación y normativa fuertemente de mercado alrededor del sector energético, que han determinado una lógica de funcionamiento que es llevada adelante tanto por empresas privadas como por empresas públicas, como por la mayoría de los gobiernos de la región. Y tenemos también esta característica que planteaba Juan Carlos también, de que tenemos en muchos casos y en muchos países un modelo rentista, fuertemente rentista, en donde inclusive muchos de los puntos que planteaba como clave Juan Carlos en su presentación son para nosotros índices de gran debilidad de nuestro sistema. Por ejemplo, el tema de la fuente de ingreso de divisas, que ya ha mostrado claramente que es el tema de que el petróleo sea o los recursos naturales sean las fuentes principales de ingreso de divisas, son una gran debilidad para los países, no una gran fortaleza, porque son commodities cuyos precios no pueden ser manejados, con lo cual los ingresos variables debido a la variación, más allá de las dificultades propias de cada país de administrarlo, no pueden tener control sobre esos ingresos. Creemos que es un factor de inseguridad, no de independencia, claramente esta dependencia justamente de ingresos no controlados, y creemos también que el bajo costo de los recursos energéticos en muchos de estos países no se ha configurado como una ventaja competitiva para los países en muchos casos, y si no, veamos en particular cómo es la estructura productiva de cada uno de los países en los cuales esto de la maldición de la abundancia es un hecho real. En este marco, nosotros tenemos una mirada de que lo que hay que cambiar no es la matriz energética solamente. No tenemos que pensar en solamente cambiar y abandonar los combustibles fósiles como una necesidad imperiosa antes de que los combustibles fósiles provoquen el colapso climático a nivel planetario, que es lo que hoy creemos es la principal preocupación a nivel global que tenemos, que es cómo en definitiva enfrentar la crisis climática global, que requiere, más allá de las existencias de recursos fósiles y minerales, poder establecer límites a esa utilización. Pero más allá del cambio de matriz energética, nosotros entendemos que lo que hay que abordar es un cambio sistémico, un cambio de sistema. Entendido el sistema energético no solamente como las fuentes energéticas que utilizamos, sino fundamentalmente como un conjunto de relaciones que vinculan al sistema humano entre sí, al sistema humano con la naturaleza, y que en definitiva se encuentran este conjunto de relaciones determinadas por las relaciones de producción existentes. Entonces, el sistema energético no es solamente la producción y consumo de determinados volúmenes físicos de energía, ¿no? El sistema energético son las políticas públicas, son los conflictos, son las alianzas, son las estrategias empresariales, son los desarrollos tecnológicos, es la diversificación productiva, son las demandas sectoriales, es la relación entre la energía y la distribución de la riqueza, es la relación entre la matriz energética y la matriz productiva, la relación con la naturaleza. Claramente esos son el conjunto de relaciones que determinan el sistema energético y que claramente muestran o plantean una necesidad de cambio sistémico mucho más amplio que un planteo exclusivamente de cambio de matriz energética. Y esto, en todo caso, ahora en breve vamos a ver cuáles son los ejes por los cuales nosotros planteamos este cambio. Por favor, les pido que me vayan informando si se corta o no por algunas cuestiones para saber si se escucha bien. Te escuchamos perfectamente, el problema es... Perfecto. En ese marco, nosotros creemos que hay que disputar la concepción de las políticas energéticas. Nosotros vivimos periodos en donde el sector energético fue un sector eminentemente público en casi toda América Latina. Esto se perdió en los 90, y en los 2000, prácticamente a partir del impulso CEPAL, etcétera, se fortaleció esta idea de que las políticas energéticas son políticas sectoriales de las políticas de desarrollo, ¿no? Esto tal vez es en una mirada más allá de los países que tienen una estructura más rentista, pero en este marco se planteaba, bueno, que había que definir el modelo productivo y en función de eso, sectorialmente, definir cuánta energía necesito y cómo obtengo esa energía. Bueno, hoy esto creemos que es una falacia pensar en este sentido. Hoy
el límite al modelo productivo es la energía. Y es la energía por dos razones. En primer lugar, o sea, es la energía, nos referimos a la disponibilidad de energía y disponibilidad de materiales y disponibilidad de minerales para poder hacer uso de energía. Y planteamos que hoy el límite es esto porque hoy en día no podemos tener el modelo productivo o cualquier modelo productivo. El modelo productivo que podemos tener es aquel que nos permite los límites que tenemos hoy, límites expresados por dos cuestiones básicas. Por los límites que tenemos que autoimponernos por la cuestión climática global, por la cual necesitamos dejar claramente gran parte de las reservas de combustibles fósiles bajo tierra para poder hacer compatible nuestro futuro con el límite de los 2 grados centígrados al 2050 de sobretemperatura, que es hoy en día una cuestión casi muy difícil de lograr claramente, pero en la medida que no acordemos bajar la utilización de combustibles fósiles es imposible, va a ser imposible alcanzar este logro y es la principal preocupación. Y el segundo punto es que realmente, aunque quisiéramos ir a una matriz de este tamaño a nivel global con fuentes de energía renovable, también sería inviable por las dificultades, no por la falta de sol o por la falta de viento, sino fundamentalmente por la falta de minerales, materiales, etcétera, que se presentan como recursos escasos a nivel planetario, que son todos los materiales críticos para el desarrollo inclusive de las fuentes renovables de energía. En ese marco, pensar en transiciones implica por supuesto, entonces pensar en un punto de partida, en un diagnóstico, pensar en qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que queremos cambiar, pero pensar también en que los procesos que hagamos de cambio tienen que ser procesos coherentes con los objetivos que nos estamos planteando. O sea, no podemos pensar en un proceso de cambio hacia otro sistema energético en el marco de un proceso sin participación ciudadana, por ejemplo, o sin democratización energética o sin transparencia. Sería incoherente con los objetivos que estamos planteando. Entonces, en este marco, ¿por dónde pensamos nosotros, cuáles pensamos nosotros que deberían ser los ejes principales para pensar en un proceso de transición energética? Y me voy a referir brevemente a estos 5 o 6 puntos que creemos que son necesarios para pensar en un proceso de transición energética. El primero, creemos que es la disputa por desmercantilizar el sector energético. Esto implica disputar la centralidad de los mercados para resolver las necesidades, en este caso las necesidades energéticas. Y en ese marco, recuperar la idea de la energía como parte de los comunes, como una herramienta y no como un fin en sí mismo, y en ese marco parte de los derechos colectivos en congruencia con los derechos de la naturaleza. Los derechos son construcciones sociales. Claramente tenemos que avanzar en un proceso de construcción social del derecho a la energía y en este marco avanzar en un proceso de desmercantilización en donde la lógica de funcionamiento del sector energético no sea una lógica determinada por la necesidad de los mercados, sino por las necesidades humanas que debemos satisfacer para lograr ser felices con menos materia y energía. Esto implica revisar los marcos normativos y legales, integrar cadenas lógicas que han sido desintegradas comercialmente. En la mayoría de nuestros países se han desintegrado verticalmente las cadenas porque esto implicaba lógicas de negocios distintas entre generación, transmisión, distribución, aislándose de la lógica física, de la lógica social en estos aspectos. Implica revisar las estructuras de subsidios, implica analizar claramente las externalidades, implica desarrollar nuevas herramientas normativas y implica como decíamos, un proceso de construcción social del derecho a la energía que implica, como vamos a ver más adelante, también todo un proceso de repensar lo que tiene que ver con la democratización energética como planteamos. En este marco hay que discutir el tema de la propiedad, por ejemplo, está claramente, pero no sabemos hoy en día que no alcanza con discutir el tema de la propiedad, por lo que decíamos anteriormente, de lo que han sido, o de lo que es el caso de las empresas públicas en la región, funcionando tal cual las empresas transnacionales más expoliadoras de los recursos naturales y en muchos casos de los recursos de los trabajadores.
trabajadores. En este marco, pensar en otras formas de la propiedad, no solo lo público tradicional, sino lo cooperativo, lo comunitario, lo colectivo, etcétera, con otro tipo de gestión, porque acá el problema no tiene que ver solamente con la propiedad, sino que el tema clave es el modelo de gestión pública de los recursos públicos en este caso, y creemos que ese es un tema central para pensar en este sistema. El segundo punto que creemos central para un proceso de transición energética es tal vez el de más largo plazo, porque es el tema cultural, es el tema de cómo construimos lógicas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Esto implica ineludiblemente pensar en procesos de satisfacción de necesidades humanas, de realmente ver cuáles son las necesidades que tenemos y construir culturalmente otras formas de satisfacción de necesidades humanas, como decíamos anteriormente, con menos materia y energía. Se puede trabajar sobre eso claramente, se puede trabajar con, por ejemplo, hacer análisis de ciclo de vida, de desarrollar normativa de obsolescencia programada, restringir la circulación de determinados productos, fortaleciendo la producción local para quitarle kilómetros a los productos que consumimos, fortalecer las redes de consumo sustentable. Claramente todas esas medidas apuntan, en definitiva, a una baja del contenido energético de los elementos que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades diarias. Este es tal vez el problema de más largo plazo. ¿Por qué? Porque claramente esto no lo va a hacer la sociedad de consumo, esto lo va a hacer la sociedad en su conjunto y los sectores populares en primer lugar. No hay otra alternativa de que se genere desde la sociedad de consumo una sociedad de menor consumo energético como el que estamos planteando. El tercer problema clave, me parece, para la transición energética es un problema que tiene alta urgencia, y más en tiempos de pandemia, que es cómo atender las situaciones de pobreza energética que se han incrementado, yo diría, dolorosamente en esta pandemia, que ya venía creciendo en la región, a pesar de que había mejorado en la década pasada, viene creciendo la pobreza energética y se ha agudizado en marco de la pandemia. Con lo cual, el tema de pensar en la energía como un elemento de redistribución de riqueza y como un elemento que permita mitigar con urgencia las situaciones de pobreza energética que existen en nuestro continente y que ustedes saben muy bien y lo conocen muy bien porque ocurren también en Venezuela, como en Argentina, como en otros países, implica una medida que posiblemente tenga una urgencia importante porque hay sectores que están pasando mal la situación de pandemia en condiciones energéticas infrahumanas en muchos casos, y esto implica no solo el acceso a la energía, sino el acceso al agua, el acceso a políticas de hábitat, etc. Entonces aquí hay otro eje que nosotros creemos indispensable tener en cuenta para un proceso de transición energética. 2 o 3 puntos más y cierro. El siguiente es realmente, bueno, tal vez el punto más técnico, ¿no? Si se quiere, que es cómo avanzamos en un proceso de dejar los combustibles fósiles para pensar en un proceso de incorporación de fuentes de energías renovables que deben ser incorporadas o tenidas en cuenta no solo por la renovabilidad de la fuente, sino por la sustentabilidad, que es un atributo de su uso. O sea, no todas las aplicaciones de fuentes de energías renovables son sustentables de por sí. Tenemos el ejemplo de grandes represas, de muchas otras alternativas que han sido altamente perjudiciales para las comunidades. Pero en ese marco, pensar que lo central es que no podemos seguir sosteniendo un sistema de crecimiento ilimitado de la cantidad de energía que utilizamos, con lo cual hay que pensar fuertemente en eficiencia y en reducción de la utilización de combustibles, de la utilización de energía, por supuesto en un contexto de desigualdad. No todos van a tener que reducir la cantidad de energía que utilizan, pero muchos sectores sí, muchos países sí, y muchos sectores mismos dentro de nuestros países van a tener que reducir la cantidad de energía para que otros puedan consumir algo más y todos podamos consumir distinto. Pero claramente es inviable un planeta con los niveles de crecimiento y utilización de energía como los que estamos viendo, porque los fósiles van a hacer colapsar climáticamente el planeta y porque los renovables no los vamos a poder utilizar en la dimensión necesaria por la disponibilidad de materiales que hay en el planeta. El penúltimo punto es el cambio de modelo productivo. Claramente, acá tenemos que repensar lo que decíamos anteriormente, no podemos tener cualquier modelo productivo. La limitación hoy a nivel global es la energía, por estas dos cuestiones, autolimitación y falta de recursos, digamos, con lo cual repensar
qué es lo que planteamos, cuál debiera ser el modelo productivo, y más, yo creo, en la situación que tenemos en nuestros países, en donde estamos en una crisis productiva. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país nos planteamos, a ver, ¿qué sería deseable? Nosotros tenemos una industria automotriz relativamente fuerte en Argentina. O sea, sería deseable, por ejemplo, que en 20 o 30 años la industria automotriz de automóvil particular sea más fuerte o más débil. Claramente creemos que debe ser más débil. O sea, hay sectores productivos que debemos deprimir y hay sectores productivos que debemos fortalecer. Hay que discutir esto sector por sector y ver cuáles son las políticas, los incentivos, etcétera, para recrear un modelo productivo que implique producir lo que necesitamos realmente y pensar en cuáles son las necesidades claramente que planteamos. Finalmente, yo creo que un tema central es el proceso que podamos fortalecer de democratización energética, ¿no? En la medida que no podamos incorporar a los sectores populares en la discusión de la dinámica energética, del futuro energético, esto va a seguir quedando en manos de especialistas, de lobbies y de empresas, con lo cual el destino va a ser muy difícil de torcer. Con lo cual acá me da la impresión de que una alternativa tiene que ver con el desarrollo de políticas energéticas locales, la participación ciudadana, la democratización, la transparencia, son elementos que debemos fortalecer en este proceso de transición energética y pensar en las tecnologías, claramente en qué tipo de tecnologías debemos o quisiéramos fortalecer, pensando en democratización de los procesos tecnológicos, en construcción social de la tecnología, en definitiva en procesos que impliquen pensar en fortalecer aquellas tecnologías que nos permiten resolver problemas sociales. Creemos que ese es el principal problema hoy en día y debemos abordar en este sentido. El desafío es gigante, ¿no? El desafío es gigante y lo muestra la pandemia. Nosotros en el peor momento de la pandemia bajamos un 30% la extracción, o sea, anduvimos alrededor de 70 y pico, 80 millones de barriles diarios de producción mundial de petróleo. En realidad, si nosotros quisiéramos avanzar o lograr los 2 grados de sobretemperatura en el escenario que plantea la Agencia Internacional de Energías Renovables, nosotros en el 2030 debiéramos estar consumiendo aproximadamente 60 millones de barriles. Son 20 millones de barriles diarios menos que el peor momento de la crisis de la pandemia. Con lo cual, la conciencia que debiéramos tomar respecto a la dimensión del cambio necesario es urgente de tomar y estamos muy atrasados en ese sentido. Finalmente, yo planteo que me parece que en el sector energía debemos recuperar la idea de que la energía es una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos y inequidades. No es una mercancía, debe ser un derecho y debemos plantear en este contexto el proceso de transición energética. Yo dejaría ahí, si les parece, y en todo caso escuchamos preguntas o el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Muy, muy interesante tu presentación y creo que plantea desafíos que son muy importantes. Por ahí ya tenemos varias preguntas en el chat. Si puedes dejar de compartir pantalla, vamos a retomar sí, entonces. Estaba viendo cómo hacerlo. Okay. Un segundito. Ahí está. Ya vamos a retomar entonces. Yo tengo la presentación de Juan Carlos. Vamos a retomar desde donde él comenzó y darle 5 minutos para que termine su exposición entonces. Tú me dices, Juan Carlos, al ritmo en el que la voy llevando. Muchas gracias y de verdad que mis disculpas por tantas interrupciones, ¿no? Vuelvo a colocar esta lámina donde vemos los aumentos de producción de los distintos planes que se han hecho y también los plazos para cumplir con ese aumento de producción y a la cantidad de dinero necesaria para poder llevar adelante esos planes. Si me puedes poner la siguiente, por favor, Anaís. Siguiente. Sí, estoy tratando de pasarla, pero se queda colgada por alguna razón, no sé. De pronto es un problema de la presentación. No sé, no debería, pero voy a compartirlo otra vez. Hay requerimientos para la solución eléctrica.
Sí, pero todavía yo no la veo. ¿Los demás la ven? Sí la vemos cuando no lo colocas en pantalla completa. Así. Ahí está. Ok, la voy a dejar ahí entonces. Juan Carlos, ¿tú ya la ves? Estamos en la lámina que dice Bueno, requerimientos. yo no la veo, pero... Ok. Los demás la... Ok, ahora sí la veo, sí. Aquí podemos ver que los requerimientos también de dinero para el plan eléctrico también es considerable. Y bueno, la recuperación de las infraestructuras está pautada para 5 años, ¿no? Según este plan del Grupo Zuluaga. Aquí también hay otros planes, ¿no? Del Colegio de Ingenieros, etcétera. Pero a donde quiero llamar la atención es que todos estos planes comienzan cuando hay el consenso político, ¿no? Para que realmente puedan venir las inversiones privadas. Esto va a tomar tiempo, es decir, del momento en que hay un cambio político al momento en que realmente se interese la inversión privada en venir al país, toma un lapso de tiempo considerable. Yo creo que quizás Pablo nos pudiera dar una idea de cómo fue el caso en la Argentina, cuando el cambio, digamos, de gobierno de Kirchner a Mauricio Macri tomó varios años antes de poder recibir de nuevo en el país inversiones extranjeras, ¿no? De tal manera que estamos hablando de 4 o 5 años como para comenzar a ver soluciones al problema energético, tanto de los combustibles como de la electricidad, ¿no? Y claro, cuando comparamos esto a la rapidez con que se despliegan las energías renovables, vamos a ver que las renovables tienen una ventaja considerable, ¿no? La próxima lámina, por favor. Ok. Bueno, las perspectivas entonces es que, bueno, los expertos en el país coinciden en que la recuperación de la actividad petrolera es la mejor opción. Incluso la ruta más corta la consideran para obtener recursos que permitan atender la crisis económica. Yo no lo pongo en duda, ¿no? Posiblemente es la mejor opción que tenemos en el país, pero hay que tener en cuenta que alcanzar esos 3 millones de barriles diarios no va a ser posible ni en el corto ni en el mediano plazo. Esa reactivación, otro tema que de verdad a mí quisiera, digamos, discutirlo con los que están en el foro, porque va a derivar fácilmente en una reanimación del modelo rentista y extractivista. Como sabemos, es muy frágil por la volatilidad de los mercados y sobre todo despierta las apetencias del gobierno para el manejo de la renta, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es si es factible iniciar una transición energética y que pueda coincidir esa transición con un modelo rentista extractivista, ¿no? Yo he leído al respecto y algunos autores dicen que eso no es posible, ¿no? Quisiera escuchar opiniones, ¿no? En lo que a nosotros nos respecta en cuanto a esta presentación, que es en el sector de la energía, pues creo que se está dejando de lado los abundantes recursos renovables que tenemos en el país, de fuentes eólica y solar. No los mencioné en mi presentación, pero sabemos que en el país buena parte de la costa es susceptible, digamos, tiene un potencial de energía eólica considerable, al igual que los llanos orientales, mientras que la energía solar está disponible en todo el país, todo el año, quizás en menor medida en los Andes, pero tenemos realmente un potencial enorme, ¿no? Y sin embargo, bueno, este potencial pues se está dejando de lado. Última lámina y terminamos. ¿La ven? Ahí está la de ventajas de Bueno, en esta lámina vemos las ventajas de las energías eólica y solar. Primero, rompe con el extractivismo energético, sin duda alguna, porque incluso puede ser descentralizada, es competitiva en costos con la generación térmica de electricidad,
e incluso va a ser cada vez más competitivo porque sus costos se reducen año tras año. Es creadora de empleo, que es un elemento que tiene, digamos, una importancia política importante. Es una opción para mitigar los problemas de abastecimiento eléctrico de una manera más rápida que con los sistemas convencionales, que también debería tener, digamos, una importancia política. Y por último, es más respetuosa del ambiente y del clima, que también debería ser importante, pero no lo es para el mundo político, ¿no? Entonces, bueno, recurrir a estas energías, pues se trata de una transición, si bien pues requiere de una curva de aprendizaje, sin duda que va a tener que coexistir en el tiempo con el modelo petrolero, pero yo estoy seguro que va a apuntalar la seguridad energética del país, vamos a tener mejor seguridad energética con las renovables, va a aportar bienestar, sin duda alguna, que es el bienestar que aporta la seguridad de contar con la energía, y va a permitir el logro de una economía más diversa y menos frágil. Gracias de nuevo, y también pues de nuevo mis disculpas por las interrupciones. Gracias a ti, Juan Carlos, que te vamos a disculpar por vivir aquí. Bueno, vamos a abrirle paso entonces a los derechos de palabra y a las intervenciones. Hay varios planteamientos por el chat, varias manitas levantadas. Vamos a darle la palabra en el siguiente orden, a Antonio Delicio y al profesor Carlos Mendoza Potelá, que nos acompaña en la sala. Y yo posteriormente voy a ir leyendo entonces los que nos están llegando por el chat y siguen por la... Adelante, Antonio. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Pablo. Rápido, preguntas muy puntuales. Juan Carlos, me extraña en todos esos escenarios que hacen los petroleros que ni siquiera mencionan el gas. Y entonces, bueno, hay quienes sostienen dentro de la misma industria que la opción venezolana debería estar apuntalada hacia el gas, sabiendo, bueno, que hay reservas importantes en el país, inclusive que ubican a Venezuela entre los mayores productores, y que dicen también que los 5 proyectos de gas que están en este momento en Venezuela, de los pocos que están operando en Venezuela, pueden producir la cantidad de gas que está produciendo América Latina entera, sin incluir, por supuesto, el fracking gasífero argentino, y aprovechamos que Pablo está aquí también para que dé su opinión. Y por el otro lado, también hay quienes dicen que esa chatarra que nos vendieron, yo digo chatarra, a finales de la década del 2010, etcétera, realmente se puede recuperar, e inclusive pudiese recuperarse tratando de ponerla a funcionar con gas. Me gustaría saber tu opinión, Juan Carlos, sobre eso. Pablo, un placer tenerte aquí entre nosotros. Una pregunta, totalmente de acuerdo, por supuesto, con el planteamiento que vienes haciendo, lo veníamos discutiendo con la red. Ahora, hay un concepto que a mí me sigue siempre produciendo ruido, que es el de pobreza energética. Ese es un indicador. Ese indicador, ¿tú crees que dentro del planteamiento de transformación que estás haciendo debería mantenerse, debería revisarse, debería qué hacerse con él? Y por el otro lado, dada tu experiencia ya en Argentina, no solamente docente, sino práctico y ahora en políticas públicas, ¿hay alguna relación que nos permite decir que la generación distribuida de energía propicia más la participación y la apropiación ciudadana de la energía, la desmercantilización? Por supuesto que las energías alternativas, dada tu experiencia, efectivamente sí, pero ¿hay una relación entre generación distribuida y democratización? Bien, lo dejo hasta allí. Gracias, Antonio. Tiene la palabra el profesor Mendoza Potelá. Adelante, profe. Debe desmutear su micrófono, profe. Ahora me escuchan, ¿no? Ahora lo escuchamos. Sí. Okay. Bueno, mira, me motiva un poco los proyectos que presenta Juan Carlos, ¿no? Y la pregunta que hace, pues, de qué piensa sobre eso.
definitivamente ninguno de esos proyectos tiene ninguna viabilidad hoy, por un conjunto de circunstancias, no solamente por nuestra propia debilidad, sino porque hoy en día no están planteados proyectos para el tipo de petróleo que tiene Venezuela. Nosotros tenemos una limitadísima capacidad de expansión de producción en los campos convencionales. En la faja del Orinoco no hay, ni siquiera en las instalaciones que están ya gastadas, que ya están instaladas, que son capital gratuito, muerto, que perdió la nación hace muchos años. Bueno, ni siquiera allí se podrá desarrollar porque el costo de producir petróleo o combustibles a partir de petróleos extrapesados está definitivamente descartado en las condiciones de mercado actuales. Las circunstancias actuales son tales que la única corporación internacional que no está apostando a no seguir incrementando producción es ExxonMobil. Todas las demás tienen planes de desescalamiento de sus proyectos. Y eso son noticias que están transcurriendo en los últimos 10, 15 días. Y hubo un foro energético internacional donde cada quien planteó pues las circunstancias terribles en que están las cosas. Se están desescalando procesos productivos en todas partes del mundo, no nuevos proyectos, procesos que estaban en curso que se están desescalando a largo plazo, no para este año ni para el que viene, sino en los próximos 5 o 6 años. Y las perspectivas de la transición energética se han acelerado. Para mucha gente, el pico de la demanda energética ya pasó en el 19. Ya no hay que esperar que el pico va a ser en el 2030. No, el pico fue en el 2019 y ya no va a haber vuelta ya. Entonces, en ese contexto, pensar en proyectos de 3 millones de barriles diarios no tiene ni el más mínimo sentido. ¿Dónde va Venezuela a meter 1 millón, o mejor dicho, 2.700.000 barriles diarios, que es lo que le falta para llegar a 3 millones? 2 millones en el mercado contemporáneo, con petróleo extrapesado, ultra costoso, ¿no? Con petróleo de 16 grados mezclado. Es decir, hay un conjunto de limitantes de costo y de calidad que impiden que Venezuela pueda ni siquiera pensar en 1 millón de barriles diarios en un plazo menor a 2 o 3 años, mucho menos 3 millones en 5 años. No le veo viabilidad a eso, a ninguno de esos proyectos que están allí en curso. Nosotros tenemos que comenzar a construir una Venezuela no petrolera. Simple y llanamente, ese es el camino. Gracias. Bueno, sobre el futuro del petróleo vamos a estar hablando el jueves precisamente con el doctor Potelaco, que, bueno, es mi fuente de información específica para estas cosas. Gracias, profe. Hay varios, no tengo más manos levantadas, pero hay varios comentarios en el chat. Hay un comentario del profe Jesús Augusto Gómez que creo que es para Juan Carlos. El gráfico sobre la producción hídrica aparece demasiado pequeña. Debería estar alrededor de los 200.000 barriles por 200.000 barriles por día, me parece. Bueno, un comentario sobre la precariedad de nuestras redes, hablando de que estamos en Caracas, en zonas urbanas consolidadas. Juan Carlos, hay una pregunta de Oli. Pensando en un equilibrio entre producción petrolera posible y la búsqueda de diversificación, pensando en el cambio de matriz energética centrada en los fósiles, ¿cuántos barriles de petróleo debería producir Venezuela? Bueno, habían después peticiones de la presentación de Juan Carlos. Otro comentario de Oli, esta vez para Pablo. Observo que te refieres a sustentabilidad y no sostenibilidad. Si no me equivoco es porque te refieres a la importancia del cambio sistémico. Me gustaría tu opinión al respecto. Entiendo que la pregunta es si tú usas indistintamente sustentabilidad y sostenibilidad y si esa referencia tiene que ver con lo del enfoque. Bueno, y a la señora Alicia dice que está de acuerdo con todo lo que dice el doctor Potela. Hay una pregunta también de Francisco Javier Ruiz para Pablo, a propósito del comentario de dónde estaban las resistencias, ¿no? Si era más en el cambio cultural o más bien en las corporaciones, es decir, si
si el desafío mayor para hacer esta transición energética está realmente en la cultura de la gente, o hay una resistencia que es corporativa y que tiene que ver con esto que tú planteabas, ¿no? Con el tema de la mercantilización de la energía, y que quizás ahí es donde podrían o no. En todo caso, preguntas dónde pondrías tú el énfasis. Con eso terminaría la ronda de comentarios e intervenciones. Yo le daría la palabra a Juan Carlos primero, quizás. Muchas gracias, Anaís. Bueno, vamos en el mismo orden. Las preguntas de Antonio con respecto a la no mención del gas. Realmente el gas sí está considerado en cada uno de los planes, pero el gas tiene una limitante enorme, y es que el gas que se produzca, pues necesariamente tiene que ir al mercado interno por un buen tiempo, porque históricamente Petróleos de Venezuela siempre fue una corporación para producir petróleo y para exportar petróleo, no para exportar gas. Entonces no desarrollamos ni los puertos exportadores de gas, que tiene que tener de ahí, digamos, unas enormes plantas de compresión, ni tenemos los tanqueros que pueden, digamos, transportar el gas. Entonces, tampoco diseñamos todo el conocimiento del negocio del gas, a un punto tal que, bueno, si se logra la explotación de los gases que están en la plataforma, del gas que está en la plataforma de Tana, pues los análisis indican que lo mejor que se puede hacer es tender un gasoducto y llevarlo hasta Trinidad, que sí tienen toda la infraestructura y toda la capacidad comercial como para colocarlo en el mercado, ¿no? Y compartir entonces las ganancias con Trinidad. Y es porque no lo hicimos, y hacerlo ahora, pues tomará pues mucho más tiempo que el desarrollo petrolero, ¿no? Pero sin duda es algo que el país tiene que pensar, porque las reservas de gas son considerables, ¿no? Con respecto a las termoeléctricas que utilizan gas, bueno, ¿qué les puedo decir? Hay unas que se construyeron y no se pensó en hacer el gasoducto, es decir, que se construyó la planta termoeléctrica en algunas localidades, en el Zulia particularmente, pero no le llega el gasoducto no se construyó, ¿no? Entonces, ahora pues no hay dinero ni para hacer el gasoducto, y hay que traer algún tipo de combustible. Entonces, lo que nos queda es diésel, ¿no? Operarlas con diésel, porque si bien son plantas que pueden operar con los dos combustibles, pues logísticamente el diésel es el que podemos hacerle llegar. Todo esto lo que nos lleva es que si en algún momento se piensa pues en una privatización, lo primero que hay que hacer es una gran inspección técnica, una auditoría que nos permita saber cuál es el estado en que están estas plantas, porque algunas pues están dañadas por incompetencia, las dañaron de una manera irreversible, como el caso pues algunas de las turbinas de Planta Centro, que están pues muy dañadas, lamentablemente. Con respecto a las preguntas del profesor Mendoza Potelá, saludos profesor. Bueno, ciertamente las reservas que quedan de crudos livianos y medianos son muy cortas, ¿no? Son muy pequeñas, sin duda alguna, ¿no? Y los petróleos pesados, efectivamente, es más costoso producirlo. Yo creo que ninguno de los tres planes está pensando en crecer en la faja del Orinoco, sino sencillamente tratar de mejorar y optimizar las instalaciones de mejoramiento que están allí en Jose y mantener la producción de Jose. Es decir, no está previsto, al menos en lo que yo vi técnicamente, de crecer mucho más allá de lo que da Jose, porque sencillamente no es factible económicamente, ¿no? Y menos con los precios actuales del petróleo de $40 el barril, que lleva la cesta nacional aproximadamente a $25, pues imposible, ¿no? Y tiene pues una limitación adicional, y es que pues nuestros petróleos pesados se colocaban en Citgo, porque en Citgo se hizo la reconversión industrial para poder procesar estos crudos extrapesados, ¿no? Perdón, esos crudos pesados. Pero ahora pues tenemos la gran incertidumbre si de verdad vamos a seguir teniendo Citgo a futuro, ¿no? Entonces, yo coincido en que tenemos un montón de incertidumbres en el crecimiento de la actividad petrolera que tienen que ser resueltas para poder diseñar, digamos, un plan que calce mejor, ¿no? Yo, pues, estos planes que hemos visto y que yo, pues, resumí en mi presentación, yo creo que son unos planes muy preliminares
que ameritan pues una revisión a fondo una vez que tengamos un mejor conocimiento, no solamente del estado en que está la infraestructura, sino también un conocimiento más a fondo de cómo están los mercados, ¿no? A ver, había otra pregunta de Oli que no sé, no recuerdo exactamente cómo fue. Oli preguntaba... Sí, ¿cuánto deberíamos producir? Sí, ¿cuánto deberíamos producir? Yo creo que deberíamos producir todo el que sea posible producir, y todo el que podamos colocar en el mercado, que son dos condiciones, ¿no? Y yo creo que esas condiciones reducen considerablemente nuestras posibilidades. Gracias, Juan Carlos. Bueno, le doy la palabra entonces a Pablo para que responda algunos de los planteamientos que se le han hecho. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante el debate. Nosotros necesitamos que Venezuela produzca menos petróleo, que viva mejor, pero que produzca menos petróleo. Y lo mismo necesitamos de Argentina y de la mayoría de los países petroleros. La única forma de sostener la vida sobre este planeta es bajar el uso de combustibles fósiles y necesitamos ver cómo hacerlo. Esto implica cómo construir otra forma de vida y de economías, en definitiva, que nos permitan ser compatibles con los objetivos climáticos. Ese es el centro, por lo menos, de la mirada macro, si ustedes quieren, y de la cual miramos también la situación en particular de nuestra en Argentina. Me llamaba la atención los comentarios de una central sin el gasoducto, etcétera, etcétera. Esto es común en casi todos nuestros países, ha pasado también acá, y en muchos casos tiene que ver con la lógica de funcionamiento del sistema. El negocio es la infraestructura en muchos casos, no que funcione, sino hacer la obra y que una cantidad de empresas y corporaciones ganen con la obra en sí mismo, digamos. Más allá que funcione o no funcione es otro problema. Es el problema en definitiva, de las decisiones de política pública que sostienen o no determinadas condiciones. Pero esto les aseguro que nosotros que seguimos también en muchos países la situación energética ha pasado en casi todos los países, pasa en casi todos los países. O sea, grandes obras inutilizadas donde el negocio fue la obra en sí para una corporación. Entonces hay que mirarlo también desde esas condiciones. 2 o 3 cuestiones puntuales que estuvieron... Perdón, yo coincido también con lo que planteaba Carlos, de que hay que visualizar el proceso de desinversión que se está dando a nivel global con el tema fósiles. O sea, esto que está viendo, el escenario que planteaba Carlos para el caso venezolano, es un escenario que se está viendo en casi todas las grandes potencias. Es un proceso de desinversión en el sector de fósiles, claramente, y en un sector de mutación. No podemos no estar viendo esto, porque vamos a quedar sumamente atrasados también, inclusive en términos convencionales, ¿no? O sea, más allá de inclusive de querer cambiar o no la lógica del sistema, esto está ocurriendo. Hay desinversión en el sector fósil a nivel global, digamos. Entonces, hay que mirarlo también, porque así quisiéramos seguir un modelo desarrollista clásico, esto está ocurriendo en el planeta, digamos, ¿no? Respecto a algunas cuestiones que planteaba Antonio, vos sabés que, Antonio, que en el tema, por ejemplo, Argentina está mutando claramente con el tema, en algunas cuestiones con el tema, por ejemplo, vaca muerta. De aquel sueño exportador fuerte de vaca muerta, hoy en día el plan que planteó el nuevo gobierno es un plan básicamente para asegurar autoabastecimiento, donde el tema central es tratar de evitar importaciones de gas, básicamente, y hay algunos sectores que están pensando ambiciosamente en la exportación. Claramente los costos de vaca muerta no son inviables con un modelo exportador, con los precios de crudo que hay a nivel mundial, que se están dando, con lo cual es un barril sin fondo de subsidios para poder hacerlo viable, para después exportar a menor precio, con la excusa de motorizar la producción nacional. Entonces, hoy en día, claramente, el gobierno actual, por ejemplo, se plantea al menos tratar de torcer el declino de producción en que nos dejó el macrismo. O sea, el gobierno de Macri no produjo una lluvia de inversiones como planteaba, produjo una gran fuga de capitales a partir de ingresos de capitales especulativos en el país, produjo una baja en la producción de gas y petróleo, inclusive del sector de vaca muerta. Hemos tenido una baja de producción, que es lo que está poniendo en peligro el abastecimiento de gas en Argentina, por ejemplo, para el año que viene.
y ha impuesto un modelo con las energías renovables fuertemente corporativo y concentrado que excluyó a la industria nacional, claramente. O sea, nosotros creemos que la gestión, si bien no estábamos conformes con la gestión del kirchnerismo anterior al macrismo, la gestión de Macri fue trágica también para el sector energético actual, inclusive en condiciones con las que ellos planteaban. Con lo cual hoy tenemos un sistema decreciente de producción de gas de petróleo que amenaza con la dependencia, inclusive más allá de que uno plantee que debe de crecer, digamos, con el abastecimiento interno, y que en una situación de alto endeudamiento en que nos dejó el gobierno, con una restricción de dólares muy fuerte para poder importar combustibles si hiciese falta. Con lo cual la situación es bastante compleja. Ahora, dicho esto, claramente hoy está expuesto que el sistema de no convencionales, por lo menos en Argentina, es inviable sin subsidios, y es inviable para la exportación porque no solo sería razonable explotar con objetivos de abastecimiento interno y de no tener que comprar gas al exterior porque no tenemos dólares para comprar ese gas al exterior. Entonces, hoy en día la dinámica es esa, digamos, hoy en día, por ejemplo, con Vaca Muerta, en este momento con un nuevo plan gas que planteó el gobierno hace solo un mes aproximadamente, y para tapar errores groseros del macrismo, ¿no? Como ser de plantear un incentivo sin poner topes, con lo cual endeudó en dólares a los gobiernos futuros muy fuertemente. Bueno, una cantidad en nuestra opinión, errores muy fuertes de política energética durante el macrismo. Respecto a lo que vos planteabas, Antonio, de pobreza energética, yo creo que es un tema central, crucial y urgente, digamos. Claramente coincido con vos en que no tenemos un indicador, que no está claro, los indicadores que habitualmente usamos para medir pobreza energética son totalmente precarios, o sea, medir pobreza energética solamente por la relación entre el gasto energético y los ingresos es un número que solamente nos dice muy poco, pero que realmente debiéramos conocer mucho mejor las necesidades energéticas de las comunidades y cómo subsanar esas necesidades energéticas. Pero creo que es un tema del orden de la urgencia, ¿no? Como el de la pobreza en general. El tema de la pobreza energética y los recursos necesarios energéticos para una vida digna, yo creo que son una urgencia, o deben ser una urgencia para todos los gobiernos en América Latina, más en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar, para generar mejores diagnósticos, mejores indicadores, mejores alternativas, pero yo creo que es uno de los temas clave, y creo que es uno de los temas clave para abordar localmente, porque nadie sabe mejor, digamos, qué ocurre con las necesidades energéticas de la población que las autoridades locales, con lo cual esto para las autoridades locales debiera ser un elemento de política también, que no lo es habitualmente el tema de las políticas energéticas en manos de autoridades locales. Y derivo ahí con lo que planteas de generación distribuida y respecto a si hay relaciones con la democratización o no. A ver, la generación distribuida como tal es una técnica de generación, ¿no? que en realidad nos permitiría o generaría condiciones para pensar en un grado de independencia, de autodeterminación, de gestión local. O sea, nos permite, frente a un sistema centralizado, muy difícil de manejar, con grandes centrales, con grandes problemas, como estamos viendo, pensar en sistemas distribuidos donde la gestión puede ser local, después hay que ver los recursos, todas esas cuestiones, me da la impresión de que genera condiciones para tener otra gestión del sistema energético, mucho más democratizada, mucho más transparente, mucho más participativa, solo eso. Ahora, es una herramienta posible, no creo que nos genera condiciones posibles para eso. Y finalmente había unas cuestiones más, lo de sostenibilidad, en realidad yo hablaba indistintamente, sé que hay diferencia entre el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, pero en este sentido y para esta discusión me parece que no tenía sentido abordar sobre las diferencias. Asumimos, lo que estamos hablando es que pensemos en las condiciones sociales, ambientales, económicas, políticas, etcétera, del desarrollo de los sistemas. Y respecto a, creo que había una pregunta sobre el tenor de las resistencias, si
si el tema cultural era más importante que el corporativo, no. A ver, la verdad que me cuesta pensar en decir que es más importante y que no. Me parece que los ejes que yo planteaba de la transición deben ser abordados integralmente, porque lo que estamos tratando de cambiar es un sistema como tal, ¿no? Y allí lo cultural tiene un peso fuerte y es paralelo para mí es paralelo a desestructurar lo corporativo, ¿no? Y tiene que ver con democratizar, etcétera. Pero me da la impresión de que se me hace difícil jerarquizar. Posiblemente tengamos urgencias, más que nada, pero me da la impresión de que es importante tomar todos los ejes que estábamos planteando, que no podemos pensar, miren, lo que nos ha ocurrido acá es que, por ejemplo, se ha avanzado durante el gobierno, le doy el ejemplo nuestro, durante el gobierno de Macri, ha avanzado en algún sector las renovables. Ahora han avanzado corporativamente con grandes empresas transnacionales, destruyendo empleo local y con un endeudamiento muy alto con tarifas en dólares fijas durante 20 años, porque se impuso un modelo de licitaciones o de subastas, que es el que se está usando en América Latina y que es claramente perjudicial porque se plantea como el único elemento para ir a renovable cuando en realidad hay muchos otros caminos para ir a la energía renovable. Entonces, en realidad hay que plantear todo junto, no podemos plantear una alternativa por vez. Yo creo que es un tema complejo, que es un tema multidisciplinario y que hay que abordarlo desde todas las líneas, no unilateralmente. Creo, no sé si me olvido alguna, pero en todo caso después podemos verlo. Gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Creo que fue bastante completa el espectro de tus respuestas. Bueno, no tengo más preguntas, sino felicitaciones y comentarios para el foro. Muchas gracias a ustedes por las presentaciones. Creo que es clave lo del abordaje sistémico a la transición energética, pero en general a los desafíos que plantea el cambio climático y los impactos que eso tiene para una región como América Latina, ni qué decir para un país como Venezuela, en el que a pesar de toda la evidencia uno puede encontrar en todo el espectro de los actores políticos la misma insistencia en que se puede recuperar la producción o la industria petrolera a los niveles gloriosos que tuvo alguna vez. Y eso no es producto de esta crisis, o solamente no es producto de esta crisis política, la emergencia humanitaria y las sanciones, sino que ya es una tendencia que se venía manifestando desde hace por lo menos una década. Sin embargo, los actores se resisten, por eso fundamentalmente los actores políticos todavía se encuentra eso, y creo que este tipo de debates permite la posibilidad, o por lo menos es lo que intenta hacer la FED, el índice en Venezuela, es habilitar estos espacios para que se abran los diálogos y que pueda haber, digamos, una discusión más amplia sobre el qué hacer, ¿no? Porque la crisis ciertamente puede ser una oportunidad, es decir, frente al hecho real de que ya el petróleo, por lo menos en el caso venezolano eso es así, no volverá a ser esa fuente de ingresos tan fundamental, podría ayudar a pensar en otros desarrollos energéticos que podrían al mismo tiempo ayudar a recuperar a la nación y generar empleo, ¿no? Es decir, Venezuela, uno puede ver entre los retrocesos y los avances casos como el venezolano, en el que tenemos a una parte importante de la población hoy cocinando con leña, y podemos ver avances como en el caso de California, por ejemplo, en donde el 25% de la energía que se está consumiendo es solar. Por ejemplo, es solamente un ejemplo para mirar desarrollos que son posibles. Ya los modelos, y eso también es una cosa que el enfoque sistémico plantea, tendrá que tomar en cuenta el contexto, los actores y cómo se interrelacionan esos actores y cómo va a fluir ese proceso. Sin embargo, la participación ciudadana, la posibilidad de incidencia en la política pública, es decir, el debate, desideologizar el debate en el sentido de discutamos cuáles son las urgencias en materia de justicia social, este asunto de que los derechos humanos son construcciones sociales y se puede construir el derecho humano a la energía. Creo que esta crisis global habilita el espacio para poder empezar a hablar de ese derecho y creo que bueno, es lo que intentamos ayudar a hacer en nuestro caso en particular, ¿no? Me quedo con eso, lo de construyamos el derecho humano a la energía, una energía que sea limpia, que sea justa, que se redistribuya socialmente y que no sea solamente el privilegio hoy aún para un grupo de la población, mientras una parte importante todavía está excluida. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en la sala, a Pablo que nos acompañó desde Argentina, muchísimas gracias, a Juan Carlos también. A pesar de todo te pudimos ver, vamos a compartir las presentaciones en nuestra nueva página que ya está prácticamente lista y bueno, nos vemos entonces, los invito el jueves a que
junto al doctor Potelá y Rafael Quiroz vamos a hablar precisamente del futuro del petróleo. Creo que es una discusión complementaria a esta y vamos a estar el jueves a las 10 de la mañana también por nuestras redes. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos entonces pronto. Hasta luego.